Ahora sí, buenos días, cuarto D, ¿cómo están? Esta segunda semana de virtualidad, nos sentimos un poco más tranquilos, aunque está buena la presencialidad, cómo se está poniendo feo el bicho. Yo digo, ay, qué suerte que esta semana me quedo en casa. El día no me dijo que tuvo un problema, a ver, va a llegar unos minutos más tarde. Bueno, no hay ningún problema, después de última si la voz se fue, le avisamos a la voz que vino. Genial. Bueno, para distraernos un poco de la pandemia y todo lo que está ocurriendo, hoy vamos a retomar a Virgilio. Hemos estado leyéndolo un poco en latín, un poco en castellano ustedes. Les puse en el aula virtual, espero que les haya llegado la notificación. ¡Auch! Tengo unos gatitos bebés que rescaté de la calle, que están los dos encima mío y me muerden los dedos. Les cambié la fecha de entrega de la guía de lectura del libro 1 de Neida para el lunes 7 de mayo, que siempre fue mi intención, y no sé por qué puse 3 de mayo. Fue mi intención que pasara la semana virtual, si podían hacer todas las dudas que les quedaran, las consultas que les quedaran, y recién entregan el otro lunes 7 de mayo. Bien. Cae viernes, profe. No, lunes. Es viernes 7. Bueno, porque soy así de esta vida. Como ustedes tienen que hacer los lunes, correspondería que el lunes sea la fecha de entrega. Porque tienen clases viernes ustedes también. Bueno, pero si los pongo el lunes, así trabajan tranquilos, háganme todas las dudas de consultas que tengan y les pongo la fecha el lunes. A mí me da lo mismo, no voy a corregir demasiado el fin de semana. Así que les pongo el lunes y me pueden hacer durante la semana las dudas que les vayan quedando para terminar esa lectura del libro 1, que en sí no es tan compleja. El problema que tenemos, ya lo hemos mencionado varias veces, es que las traducciones no son de lo más amigables. Bueno, hoy vamos a empezar, déjenme que ponga la presentación, con un poquito acerca de la métrica. Esperen que no se encuentra. De cómo es que escandimos, es un verbo técnico, vemos la métrica de los poemas épicos. ¿Por qué no encuentro la presentación de épicos? Ahí está. Bien. Esperen, que va sola la clase. Esperen. Vámonos. Buenos días a quienes se han terminado de unir en estos minutos. Y déjenme que tengo una cosa más. Bueno, pues, ¿están viendo la presentación que les estoy mostrando? Porque yo no los veo a ustedes. Sí, Sí, sí podemos ver. Sí, sí. Bueno, perfecto.
Escansión de los poemas épicos. La palabra escansión, no sé si la han escuchado hasta ahora alguna vez, probablemente no, es una palabra técnica que quiere decir exactamente la medición de la métrica de un poema, ¿sí? Así que es muy específico su uso. Ustedes van a, no deben haber trabajado mucho con métrica en castellano, en lengua, literatura todavía, pero creo que este año les toca trabajar bastante. Y van a ver que la métrica latina y la métrica castellana son algo diferentes. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar un poquito el mecanismo general de la métrica latina, pero sobre todo nos vamos a concentrar en el hexámetro dactílico, que es el tipo de metro que escande la poesía épica, tanto latina como griega. Si vemos esos dos versos, son dos versos sacados de la Eneida, del libro 1, verso 42 y el verso 53, les he puesto ahí una anotación con figuras musicales, no sé si conocen algo de música, pero eso tiene que ver con que en castellano la métrica depende del acento de la palabra y de la rima, y sobre todo depende de la rima, la cantidad de sílabas que se juntan en un verso y cómo riman con las del siguiente verso. En latín, la métrica depende de la, y en griego pasa lo mismo, de la longitud de las sílabas. Vamos a tener sílabas largas y vamos a tener sílabas breves. Vamos a ver un poco cómo podemos hacer para distinguir unas de otras. En latín, en griego es mucho más fácil, se van a tener griego prontamente, porque en griego las vocales largas y las vocales breves se dibujan de manera distinta. En cambio, en latín no. Pero tenemos tres simples reglas que vamos a ver hoy que podemos aplicar rápidamente. El sistema de la métrica funcionaba de manera tal que una sílaba larga duraba el doble que una sílaba breve. Por eso puse esta notación musical que a quienes conozcan algo de música les va a servir, para que pensemos que esperen que voy a poner otro tipo de presentación, así podemos ver con puntero láser. Y que alguien está pidiendo entrar a la reunión, así que tengo que... Bien, retomamos entonces. Bueno, ¿hay quienes conozcan de música acá en la sala? Sí. Digo, ¿no? Suficiente como para saber Sí. que una negra dura el doble de lo que una cortea, ¿no? Entonces, más o menos, ese era el ritmo musical o la forma en que se mide musicalmente la métrica latina. En el caso del examen dactílico va a ser un esquema parecido a este, que ya lo vamos a analizar más en detalle, pero nosotros en realidad lo que vamos a usar es este simbolito, que es como una rayita, para señalizar la sílaba larga, y este otro que es como una U, chiquitita, una U muy chiquitita, para marcar la sílaba breve, ¿sí? Bueno, déjenme ver que alguien puso algo en el chat, que yo no lo estoy enviando. Buen día, Emiliano, no te preocupes, ya le avisamos a la voz que llegabas un poquito más tarde. Bueno, ahora sí seguimos. Entonces nosotros vamos a usar esa notación, ¿no? La de negras y corcheas, pero las negras y corcheas nos sirven para entender un poco cómo funcionaba. Lo que se solía hacer en la pronunciación es acentuar levemente, remarcar un poquito, sin cambiar tanto los acentos verdaderos de las palabras, sobre la primera sílaba de cada una de las partes del esquema, que ya vamos a analizar por qué son estas partes. Esto más o menos podríamos decir que se leía ipsa Iovis rapidum iaculata en nubibus signem, medio exageradamente, como para ir viendo, ¿no? Acá. Luctantes ventos tempestates sonoras. Uno empieza con esa lectura así bien esquemática, y después la va soltando un poco, en la medida en que la entiende un poco más. Estos dos versos corresponden, como les decía recién, al tipo de metro de la poesía épica latina y griega que se llama hexámetro dactílico. Lo mencionamos un poco al pasar, creo, el viernes, con
la burbuja amarilla, creo. Sí, sí, Eh, que dáctilo viene de dedo. exacto, dijimos que se llama dactílico y esta palabrita dáctilo, dactilum en latín significa dedo. Y Y ahí viene, sí, de ahí viene perdón, de ahí viene la huella dactilar también. también ponen ahí la huella dactilar, y también, bueno, y después esto en realidad, dactylum es una palabra que el latín toma del griego. La palabra propia del latín para decir griego es digitum, y de ahí viene digital y todo lo otro que tiene que ver con eso, dígito. Bueno, pero el hexámetro dactílico se llama así porque su metro básico, su unidad de medida básica es el dáctilo, que es esta figura que está acá, una sílaba larga y dos sílabas breves, y que se asemejan a las falanges en el dedo, habíamos explicado el viernes, porque el dedo tiene una falange larga y dos falanges breves, cortitas. Por eso es que ese tipo de metro, que es el que predomina en el hexámetro dactílico, se denomina dáctilo. Pero en el hexámetro dactílico no solamente hay dáctilos, sino que también hay otro tipo de metro, que son unidades de medida dentro de todo el verso, se llaman espondeos, significan libación solemne, porque como son, en lugar de una sílaba larga y dos breves, son dos sílabas largas, ¿sí? Hay una de las sílabas largas que reemplaza a las dos breves, ¿sí? Las dos breves son reemplazadas, como corresponde en la música también, ¿no? Porque una corchea equivale a una negra, por un sonido largo. Y eso suena un poco más solemne, porque suena un poco más lento y pesado, y es por eso que este tipo de método se llama espondeo. Entonces, el hexámetro dactílico va a ser una combinación de dáctilos y espondeos. ¿Cuántos voy a poner? Eso me lo dice el nombre, hexametro. Voy a tener 6 metros, o sea, medidas dactílicas, ya sean dáctilos o espondeos, en una combinación que puede ir variando y que en general va a tender a ser los primeros 4 metros, las primeras 4 medidas, van a poder ser dáctilos o espondeos aleatoriamente. Nosotros no vamos a tener que componer poesía, simplemente lo vamos a ver ya compuesto. Lo que va a tender a ser fijo, dáctilo, espondeo, son los últimos 2 metros, el quinto y el sexto. Van a ser, en general el quinto va a ser siempre dáctilo y el sexto siempre espondeo. Eso es algo que es una tendencia, no va a pasar todas las veces, pero lo cierto es que hay un metro que sí o sí tiene que ser dáctilo. Suele ser el quinto, si no es el quinto va a ser el cuarto, y eso nos ayuda cuando estamos trabados en la métrica, como no le logramos dar forma, tenemos que buscar aquellas sílabas que conforman el que sí o sí es dáctilo, y de ahí en adelante hacemos la expansión del resto del verso. Bien. Para esto, algo que necesitamos saber primero es cómo dividimos las sílabas en latín, porque esto tiene que ver con las sílabas, ¿no? Cada larga o breve es una sílaba. Y por otra parte, cómo sabemos si esas sílabas son largas o son breves. En latín, la división en sílabas, por suerte, para nosotros que somos hispanohablantes, va a coincidir con la del español, ¿sí? Una palabra latina tiene tantas sílabas como vocales, igual que una palabra castellana, ¿sí? Hay una vocal en cada sílaba y los diptongos, ay, au, etcétera, cuentan como una vocal, o sea, son partes de una misma sílaba y lo mismo pasa en castellano, ¿sí? Las sílabas siempre tienen que tener adentro un sonido vocálico y el diptongo precisamente se caracteriza por ser un conjunto de vocales que conforman parte de una misma sílaba. Si nosotros en castellano quisiéramos desarmar un diptongo para que estén 2 sílabas, para eso existe lo que nosotros en castellano llamamos hiato, que en latín funciona un poco distinto. Bien. Por otra parte, cuando hay una consonante entre vocales, esa consonante se pronuncia con la segunda sílaba, ¿sí? Fíjense acá, en la palabra virum, siempre tenemos el primer verso que ya lo leímos en clase, ¿no? Arma, virumque, cano, troiai. En realidad nosotros por ahí teníamos una I latina acá, pero para eso acá está escrita como una J, porque la I, vamos a ver que la I y la U, en griego, en latín, perdón, son semiconsonantes. A veces van a funcionar como vocales, sobre todo cuando estén entre consonantes,
y a veces van a funcionar como consonantes. Fíjense, una cosa que nos ayuda mucho es pensar en la etimología, es cómo ha derivado esa palabra al castellano. Pensemos que la palabra Troyae en castellano es Troza. Troya, o sea, esto se convirtió en una consonante. Otros casos en los que pasa es a inicio de palabra, como por ejemplo en la palabra you, de la cual viene juzgado, justicia, ¿sí? Sí. Iuris también, ¿no? Jurar, O Iúvenes. o jóvenes, jóvenes, muy bien. Entonces, en esos contextos, sobre todo a inicio de palabra o inicio de sílaba entre vocales, la I, y también a veces va a pasar con la U, ya vamos a encontrar ejemplos, van a funcionar como consonantes y no se van a medir en la métrica. Todo eso lo vamos a ir avisando. Bueno, acá ya tenemos una noticia que no está anotada todavía porque estamos viendo sílabas, pero la U dentro de la Q, dentro del fonema QU, no se cuenta como vocal, ¿no? Porque es parte del sonido consonante kv. En indoeuropeo ese sonido era así, kv, ¿sí? En latín se pronuncia como una U, qui, en castellano no se pronuncia, ¿sí? Y ya vamos a ver, hay otras lenguas en las que se pronuncia como v, también en el alemán, por ejemplo, pele, se dice fuente, se dice pele, con u, y se pronuncia pele. Bueno, entonces es un grupo de sonidos que conforman un solo sonido típico de estas lenguas indoeuropeas, así que la U no se mide. Entonces tenemos arma, virumque, cano, troiae, qui primus ab oris. Bien, lo que les dice esta reglita B es que es algo que para nosotros que somos hispanohablantes no es tan relevante porque lo entendemos rápidamente, que la consonante entre dos vocales forma parte de la siguiente sílaba, ¿sí? Entonces, arma, vi, rum, nadie diría vir, ¿sí? Pero eso porque nosotros hablamos una lengua. Uy, déjenme un segundo que voy a ver qué le pasa a los gatos. ¡No! Me dieron una cosa. Bueno, estoy de vuelta. Nosotros nunca tenderíamos a hacer vir, ¿no? Sino que decimos virum, tampoco diríamos nunca can, no, sino que decimos cano, eso es muy normal para nosotros hispanohablantes. Entonces hasta ahí venimos bien con la división en sílabas. Cuando hay dos o más consonantes entre vocales, la primera se pronuncia con la sílaba precedente, queda en la sílaba anterior. Y el resto pasan a la sílaba siguiente, con poquísimas excepciones que en el momento las veremos. Por ejemplo, en el caso de arma, ¿sí? Es arma. Nunca tenderíamos a decir arma o arm-a. Bueno, eso también es bastante natural para nosotros, pero fíjese en la sucesión de palabras que se unen también, ¿no? Vi-rum-que. Nunca diríamos rumku, ni rumque, sino que una consonante se queda acá, la otra pasa para allá. Ahí son las únicas que tenemos acá. Bien. Y acá está la anotación que les decía recién. Dice que QU se considera una sola consonante y que una consonante muda, las consonantes mudas son aquellas que, para ser pronunciadas, necesitan de un sonido vocálico, y si no lo agrego, me cuesta mucho pronunciarlas. Son estas. Si no digo la E, difícilmente puedo decir D, D, E, G, G. Esas son las consonantes mudas, su definición es esa, sin un sonido vocálico no podrían pronunciarse. Cuando tenemos una consonante muda seguida de una líquida, que son estas, la L y la R, las consonantes líquidas son consonantes muy débiles, incluso en la evolución fonética se intercambian todo el tiempo y además hasta pueden terminar convirtiéndose en vocales. Y de hecho, fíjense que son las consonantes que nosotros siempre decimos burlonamente que los hablantes de chino confunden, ¿no? Y dicen a los, que no pueden percibir la diferencia en la pronunciación. Es una diferencia muy sutil, aunque a nosotros no nos parezca la R y la L. Cuando tenemos un encuentro de muda con líquida,
la conjunción más común es esta, pero también PR, por ejemplo, acá primus, en la misma palabra, estas dos consonantes a menudo cuentan como una sola, y por eso se van todas a las sílabas siguientes, y suelen contar como una sola consonante, primus, ¿sí? Bueno, acá es obvio porque son dos palabras, nunca diríamos quid primus, ¿no? Quid primus. Pero en patres, por ejemplo, decimos pa es, no patres, lo cual para nosotros es también común porque también tenemos este tipo de conjunción de consonantes, como padre, y nunca diríamos padre, sino que sabemos que es padre, ¿no? Entonces, en general, la división en sílabas en latín coincide en las cuestiones más esenciales con la división en sílabas del castellano, lo cual es una gran ayuda para nosotros. Esta parte introductoria de lo que tiene que ver con la métrica latina, para un hablante de inglés sería fundamental. Para nosotros es bastante accesible esta primera parte. Ahora bien, ¿cómo hacemos para saber si la sílaba es larga o es breve? Porque lo que nosotros en última instancia necesitamos, una vez que hemos logrado identificar cuáles son las sílabas de la palabra, es saber si son largas o si son breves. Lo vamos a hacer, si bien se podrían estudiar 1000 reglas, porque hay muchísimas reglas de prosodia, para saber cuáles son largas por naturaleza, cuáles tienden, qué finales son más largos, y son cositas que vamos a ir anotando sin querer queriendo cuando vayamos expandiendo, pero por lo pronto vamos a partir de 3 reglas fáciles para determinar la longitud de una sílaba. Hay 3 reglas fáciles que van a ser las que nos van a guiar. Después vamos a ir aprendiendo cositas que vamos a ir anotando. Pero con estas 3 reglas va a ser muy fácil poder arrancar y no equivocarnos tanto al principio en la canción del hexámetro dáctico. Las 3 reglas son estas que están nombradas en números, pero para ello yo les hice algunas aclaraciones. Hay que tener en cuenta para sacar estas 3 reglas que una sílaba es larga por naturaleza, o sea, naturalmente larga, y contiene una vocal larga o un diptongo. ¿Cómo vamos a saber que una sílaba tiene una vocal larga por naturaleza? No lo sabemos nosotros. Nos acostumbramos eventualmente a algunas que ya sabemos que son largas, las podemos buscar en el diccionario, y en el diccionario nos va a aparecer la vocal con una rayita, lo cual quiere decir que es larga por naturaleza. Pero en general no van a ser un problema para nosotros esas vocales largas por naturaleza, porque en general nos suelen quedar por descuento. Agregamos las otras que sí sabemos en el hexámetro, y ya nos damos cuenta que las que nos quedan son las largas por naturaleza, que no las habíamos reconocido. Y no, si tenemos una duda y no podemos expandir un verso, buscamos el diccionario y vamos a ver que en el diccionario nos van a señalar las vocales que son largas o breves por naturaleza y que nosotros no podríamos darnos cuenta solos. El diccionario siempre va a estar indicándonos esa información. Por otra parte, una sílaba que tenga un diptongo es larga, porque el diptongo ya sí es una vocal larga, y eso lo podemos saber porque tiene 2 vocales. ¿Vamos? Hasta ahí, bien. Entonces tenemos una vocal larga conforma una sílaba larga. Un diptongo conforma una sílaba larga. Naturaleza. Ahora bien, una sílaba es larga por posición, y esto es lo que pasa mucho en la métrica, ¿no? Por el lugar en el que se encuentra en el verso. Una vocal breve está seguida de 2 consonantes, ¿sí? Siempre que una vocal breve está seguida de 2 consonantes, en la misma palabra o en diferentes palabras, por ejemplo, una palabra termina con consonante y empieza con consonante el siguiente, seguida de 2 consonantes, ya sea en la misma palabra o en palabras diferentes, e incluso seguida de consonante doble, siempre va a ser consonante doble la X, porque equivale a este sonido, y aunque no lo crean, la Z, porque la Z no es una consonante típica del latín, sino que viene del griego, y equivale a este sonido. Nosotros lo pronunciamos ya como una Z, pero en el latín se pronunciaba originalmente así, ¿sí? Entonces, 2 consonantes sí o sí dobles, o sea que van a equivaler a que haya 2 consonantes, y a veces la J, o sea la I consonántica, suele considerarse como doble, pero fundamentalmente nos concentramos en estas 2. Cuando llegue un caso de excepción como este, lo veremos. Bien, esas son las 3 reglas. Una vocal larga forma una sílaba larga, un diptongo forma una sílaba larga, y una vocal breve seguida de 2 consonantes forma una sílaba larga. Cualquier sílaba que no siga estas reglas anteriores es por defecto una sílaba breve. Esto lo vamos a ir viendo aplicado de a poco. Vamos a ver estos versos que tenemos aquí, ¿no? Ipsa Iovis rapidum yaculata en ubibus ignem. Fíjense,
Si yo por un momento me olvidara de, a ver si la pluma la podés hacer más larga, de esto que está acá arriba, tendría que haberlo puesto en limpio primero, pero no importa. Lo hecho está. Bien. Si yo me olvidara por un momento de esto que está acá arriba y tuviera que expandir este verso de cero, lo que yo tendría a hacer primero es localizar las vocales cuya cantidad yo me puedo dar cuenta sola. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos una vocal seguida de dos consonantes. Entonces, ¿cómo va a ser esta sílaba? Larga. Bien, larga. Por la regla 3. ¿Sí? Acá yo les he marcado las sílabas que son largas por naturaleza y que nosotros no podríamos saber y que después eventualmente nos acostumbramos a buscar en el diccionario, pero mientras tanto se las voy a marcar yo. Entonces, estas ya las tienen como de pista, son largas por naturaleza. Por ahora yo se las voy a ir marcando siempre, entonces las dejamos. Después, fíjense, tenemos esta. ¿Qué sílaba es? Ah, es larga, Bien, ¿por qué? porque está seguido de dos consonantes. Bien, primero porque está seguida por dos consonantes, segundo porque es el inicio del esquema y el inicio del esquema me dice que tiene que ser larga, porque empieza sí o sí con un dáctilo o con un espondeo y ahí ya no tengo duda, ¿no? Entonces ya esa, puedo buscarle la razón, que en efecto es que siguen dos consonantes, pero por otra parte, como empieza el esquema, ya sabemos que es larga. Y fíjense esta de acá. No es larga, ¿o no? ¿Y por qué? Porque es una vocal seguida de dos consonantes. Muy bien, por la misma regla 3, es una vocal seguida de dos consonantes. Estas son fáciles de reconocer porque las tenemos en la misma palabra, pero fíjense qué pasa, bueno, el doom lo habíamos visto en dos palabras distintas, y fíjense qué pasa con esta. Claro. También bien, en el contexto de la palabra, esa ahí también está seguida de dos consonantes, y por tanto también es una sílaba larga. Bien, esas son las únicas reglas que puedo aplicar hasta ahora. Se ha aplicado la regla 3, que es que una vocal breve seguida de dos consonantes es larga, y la regla 1, que son largas por naturaleza las sílabas que tienen vocales largas. Ustedes no las conocen, entonces les voy a marcar al principio siempre las vocales largas por naturaleza. Después uno se va acostumbrando o a señalarlas por descarte o a buscarlas en el diccionario. En base a eso, lo que necesitamos es armar un esquema, mezcle estas dos estructuras y que sean 6, que llegue a 6 veces. Y que va a tender a tener en el lugar quinto sí o sí esto, y en el último esto. Y que a veces vamos a ver qué puede ser esto así, pero eso ya es una cosita que es medio excepcional. Vamos a ver cómo tendemos a esto. Porque, por ejemplo, esta sílaba de acá, que es la última, en realidad oficialmente es breve, ¿sí? Pero si uno piensa que esta M y esta L le siguen, porque uno va a seguir leyendo todo de continuado, entonces ahí se da cuenta de que puede ser larga, ¿no? Entonces, en general, el final, fíjense, esto tenemos acá el espondeo. El final en general es un espondeo. ¿Sí? Pero empezamos por el principio. ¿Cómo podemos conformar el primer dáctilo? ¿Nos puede refrescar la memoria de que era un dáctilo? Sí, el dáctilo vamos a tener una sílaba larga y dos sílabas breves. El espondeo vamos a tener una sílaba larga y otra sílaba larga. Bien, acá ya tenemos la sílaba larga. Ahora nos queda ver, esta I de acá, por ejemplo, ¿se va a tener en cuenta como vocal o no? Fíjense que empieza la palabra Iovis. Es el genitivo de la palabra Júpiter. ¿Cómo se dice en castellano Júpiter? Júpiter. Bien, o sea que esta I es una I consonántica, ¿no? O sea que esta no se tiene en cuenta como vocal, es una consonante, ¿sí? Que tenemos esta vocal de acá y esta vocal de acá. ¿Serán largas o serán breves? Fíjense que yo necesito armar o esto o esto. Y ya tengo una larga acá en el medio.
Para mí son Breves. breves porque ¿Y por qué? no forman un diptongo. Bien, no forman un diptongo. Y además porque De las dos, necesito, para formar el dáctilo, necesito una larga que yo le tengo y necesito otras dos breves. Entonces no hay bien. manera de que sean largas. Podría ser larga una, pero si la otra fuera larga también te vamos a ver que me quedarían un montón de sílabas. Entonces voy intentando así, ¿no? Yo tengo ahí lo que aparenta ser un dáctilo. Sayo, is. Y ahora tenemos que ver si lo que sigue también, ya tenemos una larga acá. Fíjense que yo ya, como les había hecho la canción antes, tenemos las separaciones, que nos dan una ayudita de hasta dónde termina un metro y empieza otro, ¿no? Ipsayo, vis. ¿Y acá cómo terminamos con formar este? ¿Estas dos son largas o breves? Para mí son breves. Bien, porque además nada indica lo contrario y yo hasta ahora les voy a marcar las que sean largas por naturaleza, ¿no? Como son vocales que no están marcadas como largas y no están seguidas de dos consonantes, no hay nada que indique que sean breves, ¿no? Entonces, que sean largas. Ipsayovis, rapidum. Después tenemos esta iod, ¿no? Es como vamos a llamar la I consonántica que no se mide, y nos quedan esta vocal y esta vocal. Y con esto conformamos otro dáctilo. Sí. Fíjense que yo tengo 1, 2, 3. Tengo que llegar a 6 unidades, ¿no? Ipsayovis, rapidum, yaculá. ¿Y acá qué pasa? Eso lo vamos a ver después. Me quedo acá sobre el título del ejemplo, una cosita que no vimos. Esta es larga por naturaleza, esta es larga. Uno podría tener acá este esquema. ¿Sí? Este esquema no corresponde al exámetro dactílico. Porque esa vocal naturalmente es breve, y sobre todo seguida de otra vocal, no hay nada que indique que, que pueda ser larga, de ninguna forma puede ser larga. Pero acá pasa algo que vamos a ver más adelante, y acá se me escapó en el ejemplo, que se llama elisión. Cuando una palabra termina en vocal y la otra empieza con vocal, esta última se elide, se borra, para evitar que suene feo, yaculata ¿sí? Entonces, aparece lo que se llama elisión, y que lo vamos a ver un poquito más adelante. Elisión. Entonces no se cuenta directamente, no se pronuncia. Así que ahí yo tengo un metro espondeo, ¿sí? Conformados por dos largas. Ipsayovis, rapidum, yaculata, y este es mi 4, digo, yaculate, directamente esta se omite, yaculate, nu. Y fíjense que este vendría a ser el quinto, y yo les dije que el quinto tiende a ser un dáctilo sí o sí. Y acá lo tenemos, nu vivus, ignem. Y el sexto tiende a ser un espondeo siempre, ¿sí? Tengo 6 metros, dactílicos o espondeos, se van mezclando. El quinto Claro. tiende sí o sí a ser un dáctilo, y el sexto nunca va a ser un dáctilo. El sexto sí o sí nunca es dáctilo. Puede ser o un espondeo o a lo sumo puede quedarme así como medio dáctilo, porque el 6 siempre queda como renguito porque se engancha con el verso que sigue. Al principio vamos a hacer bien exagerada la lectura, poniendo lo que se llama acento métrico o ictus en la primera sílaba de cada esquema. Después uno va aprendiendo a encontrar la armonía entre ese acento métrico y el acento verdadero de las palabras. Pero al principio, para agarrarle el cantito del hexámetro, uno hace eso. Ipsayovis rapidum yaculate nubibus signem. ¿Sí? ¿Se iban a leer conmigo? Este verso de acá. Sí. Vamos. Ipsayovis, rapidum, rapidum, yaculate, nubibus. nubibus ignem. Bien, muy bien. La métrica ayuda un montón a memorizar los versos. Yo nunca les pedí tarea que traigan de memoria versos de la Eneida, pero es algo que a mí me gusta mucho y me resulta muy útil, particularmente a mí que me gusta el latín. Si hay alguien que le guste y quiera encontrar estrategias para recordar más rápido el vocabulario y demás, una muy buena estrategia es aprenderse pasajes de memoria, porque entonces después se acuerda el contexto y ya sabe qué significan las palabras. Ah, me acuerdo que en tal lado la Eneida decía tal cosa, esa debe ser la palabra que estoy buscando. Bueno, ahí tiene. Y la métrica ayuda mucho.
Vamos a borrar el tachón que hice arriba, que nos va a mostrar que hemos hecho, que es la canción correspondiente. Ven que ahí estaba, ¿no? Aplicando la regla 1 y 3. La 1, que es las largas por naturaleza, que ustedes no pueden saberlas, y que yo al principio se las voy a marcar. Y la regla 3, que indica que una vocal breve seguida de una consonante, de dos consonantes, en la misma palabra o en dos palabras, es obligadamente larga. Y les estaba la regla 2 por ahí que decía que una sílaba que contenga un diptongo es también naturalmente larga. Esas eran las 3 reglitas básicas con las que empezamos. El problema es que uno podría estudiar 1000 reglas de prosodia que nos ayudan a saber cuáles son las vocales naturalmente largas y cuáles son naturalmente breves. Esto lleva tiempo y uno se va acostumbrando. Mientras tanto yo les voy a ir marcando, así como les dice acá, fíjense, este luctantes, esta es larga, por naturaleza, pero también se podría hacerlo por posición, fíjense, ¿no? Porque está seguida de dos consonantes. Es larga por naturaleza porque todos estos acusativos plurales son largos por naturaleza, y uno se empieza a acostumbrar con el tiempo. Los acusativos plurales, así en as, es, os, son largos. Entonces también tenemos este, sí, tenemos este, aunque todos casualmente también podrían ser largos por la regla 3, porque están todos seguidos de dos consonantes. Entonces, a veces no es tan necesario saber ciertas reglas porque alguna otra regla nos podría salvar. Bien. El que no podríamos saber nunca que es largo por naturaleza, a no ser que busquemos en el diccionario o se los diga yo, es esta de acá. Es larga por naturaleza. Si uno busca la palabra tempestas, tempestatis, de tercera declinación, va a ver que en el diccionario, en el genitivo les va a decir atis, y les va a poner arriba de la A una rayita, que quiere decir que esa es larga por naturaleza. Y uno le va a empezar a prestar atención a esas cositas del diccionario que antes no les prestaba atención. Pero después tenemos otras cosas fáciles. A ver quién reconoce una sílaba larga por ahí. Hay varias reglas 3 por acá dando vuelta. Que es que una sílaba es larga cuando una vocal está seguida de dos consonantes. Donde dice look, después dice tantes. Bien, O fíjense. sea, donde dice tan, ahí, Bien. digamos. Y acá también, fíjense, look Por eso. está seguida de dos consonantes. Tan también está seguida de dos consonantes. Bien. Después tenemos, fíjense, esta, seguida de dos consonantes. Bien. Ventos. Acá también tenemos dos consonantes. Larga. Acá también tenemos También. dos consonantes. Larga. Y listo. Esos son todos los que vamos a marcar sí o sí. Y fíjense que ya tenemos casi toda la métrica hecha. Porque tenemos un espondeo, look, otro espondeo, ven, otro espondeo, tos, otro espondeo, pes, y después tenemos ese tes, y acá ya nos quedan estas dos silabitas que nos quedaron sueltas, que claramente tienen que ser breves. Y fíjense que yo les había dicho, fíjense este verso, qué loco, es casi todo espondeo. Esto es lo que se llama un verso espondaico, porque todos sus metros son espondeos, menos el que casi siempre es dáctilo, que es el quinto. Y va a ser muy raro que un exámetro tenga todos espondeos. Casi no, eso no registro que exista en la épica latina. Lo que sí puede pasar es que el quinto no sea dáctilo y se lo pase al cuarto. Siempre alguno tiene que ser dáctilo, pero esto que tiene un solo dáctilo y todos los demás espondeos es lo que se llama un verso espondaico. Y suena mucho más solemne, fíjense. Luctantes, ventos, tempestes, sonoras, ¿no? Y está hablando acá de los vientos que hacen ruidos y las tempestades que hacen ruidos. Y suena un poco eso lo que está diciendo el verso, ¿no? Suena un poco la tempestad. Luctantes, ventos, tempestades, sonoras. Suena un poco ese movimiento de los vientos. Un poco este juego hacen también los poetas. Fíjense la diferencia del anterior con este que ya lo vamos a leer juntos, pero para que vean cómo suena un verso que es mayormente dactílico y uno que es mayormente espondeo. Ipsa Iovis rapidum iaculate nubibus ignem. Y luctantes ventos tempestates sonoras. ¿Sí? Después vamos a naturalizar la lectura. Ahora suena así muy robótica, pero es la forma de aprenderse el esquema métrico. ¿Se animan a leer el segundo conmigo? Sí. Vamos.
Descuentos, empieza, descuento, no, ya. Bien, y para practicar ustedes al principio pueden siempre ponerle un acentito al primero de cada pie, llaman pie cada uno de los metros, ¿sí? Fíjense que están separados acá. Los pueden separar así y ponerle un acentito, entonces cuando se acuerdan, al principio vamos a acentuar fuertemente la primera de cada pie. Después uno va soltando un poco esa pronunciación y le va saliendo mejor, ¿no? Lucantes, ventos, tempestates, pues sonoras. Y corroboramos siempre, antes de decir que ya hemos terminado, que sean 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Tenemos 6, tenemos completo el examen. Bien. Vamos a hacer ahora una práctica de canción, ¿sí? Una práctica de canción, todos juntos. Yo les he puesto acá los versos. Al principio vamos a hacerlo así todo con todas las facilidades que puedan tener a disposición. Lo que he hecho es separar las sílabas y he marcado las sílabas que son largas por naturaleza. Además, decía acá uno, porque tomé las reglas de un librito que estaba en inglés. Yo después a ustedes los ejercicios más grandes se los voy a pasar al castellano, pero ahora a fines de esta presentación lo traje en inglés. Y entonces acá dice, recuerden que, 2 puntos, Q equivale al sonido K, o sea que es una sola consonante, y que esta, que le vamos a decir yo, no es una J, sino una I consonántica, equivale a veces a una doble consonante. Cuando yo se los marco, se los estoy señalando, quiere decir que, ojo, acá equivale a una doble consonante. En este verso tienen que recordar solamente esto, y en este verso tienen que recordar solamente esto. Les voy a dar unos minutos para que copien los versos e intenten hacer el esquema métrico, es decir, la escansión. Intenten escandirlos y en unos minutos los corregimos. ¿Se animan? Sí. Bueno, vamos a intentarlo. Déjenme ver. Voy a dejar de compartir un segundo, ya les comparto otra pantalla en la que vamos a poner los versos, así los escandimos. Les he puesto en el chat un link, una jam, una pizarra que igual se les voy a compartir ahora. Pero si están en compu y les es fácil, pueden acceder. Van a ver que después la vamos a poder intervenir entre todas. Ay, no me caí aquí. Sí, sí, Perdón, profe. estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Yo intenté entrar a Sí, yo también. Jam y me dice que tengo acceso denegado. Así Yo que también. Esperen, ahora la hago pública. Pensé que por naturaleza se compartiría con todas las personas de la sala, pero ya mismo la hago pública para todos. Cualquier persona con el enlace. bueno, gracias. Editar. Listo. Gracias. Ahora si quieren pueden acceder. Sí, y yo estoy con la de la UNC, así que
Genial, sí, bueno, cuando están con el mail de un Excel, lo más probable es que automáticamente les dé acceso a todo, a la sala, al camp. Bien. Ay, confundido. Bueno, ¿se animan a que veamos el primero? Bueno, Vamos a hacer un intento, ¿sí? Como ya les dije, ya tienen marcadas las largas por naturaleza, y eso le permite, si quiere, eso que largas por naturaleza que ya les marqué, les permite, si quieren, separar el último pie. Recordemos que ¿qué va a ser la terminología correcta que vamos a usar para denominar a cada metro, ¿no? Cuando digo que se llama hexámetro dactílico, dije que son 6 metros. Bueno, esa que se llama metro, la forma más técnica de llamarlo va a ser pie, ¿no? Entonces, el último pie lo podemos ya separar con una barrita si queremos, porque quedó armado solito las dos largas por naturaleza. Fíjense. Claro. Perdón, quiero recordar, entonces, un escandeo, se dice, perdón. Espondeo. Un espondeo, perdón. Sí, Un, está es- un, perfecto. es- un espondeo son dos largas y un dáctilo son una larga y dos cortas. Exactamente. Yo les Bien, dejo acá el esquema. Un dáctilo, yo voy a usar el color verde, así se distingue. Y un espondeo. Este es el esquema. Sí, y fíjense que cuando yo les marqué las largas por naturaleza, ya quedó oris separadito, solito. Ya tenemos el sexto pie. Y una forma de empezar a expandir, o la estrategia que yo aplicaba cuando estaba recién aprendiendo, porque la ventaja de esto, y como para que les dé un poco de incentivo, es que después adquiere el ritmo. Y ya van a ver que en lengua les va a pasar lo mismo. Van a empezar a ver métrica, van a ver sonetos con la profe o cosas así. Les va a hacer componer por ahí algún soneto, algo así, para practicar la métrica. Y les empieza a salir solo la redondilla, como, o los versos como, por ejemplo, el Martín Fierro. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que los desvela. Y uno se empieza a acostumbrar al ritmo y le va saliendo y después puede hablar todo el tiempo en ese verso. Lo mismo va a pasar con el exámetro, va saliendo. Yo hoy puedo agarrar un pasaje aleatorio de la Eneida y leerlo con exámetro dactílico sin hacer las canciones. Pero al principio hay que hacer las canciones y lleva un tiempo. La estrategia que yo usaba cuando yo estaba aprendiendo era empezar de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque la tendencia es que en el 90% de los casos el último sea un espondeo y el penúltimo sea un dáctilo. Entonces, que intentemos armar ese penúltimo dáctilo. ¿Qué información tenemos ahí ya marcada para ayudarnos a armar ese penúltimo dáctilo?
que tendría que estar por acá. Que PRI es una sílaba larga. Entonces tenemos la sílaba larga PRI, y para hacer un dáctilo necesito dos breves. Sí. ¿Hay algo que me indique que esta no pueda ser breve? No. No, entonces es breve. ¿Hay algo que me indique que esta no pueda ser breve? No. Entonces es breve. Y ahí tengo mi quinto pie con su tendencia a ser un dáctilo. Y yo tengo el quinto y el sexto. Primus aboris. Ese tiende a ser el final del examen siempre. Primus aboris. Bien, ahora sí, viene la sangría. Ahora el tuntún. Pero como yo les marco las largas por naturaleza, nos da una gran ayuda al principio, porque ya tenemos que este cuy es largo. Y la única forma, y que acá empieza un nuevo pie, o sea que ese es el final de pie. La única forma que un pie termine con una larga es que ese pie sea ¿de qué tipo? ¿Dáctilo o espondeo? Espondeo. Espondeo. Entonces la anterior tiene que ser sí o sí larga. ¿Y la anterior cuál es? Y AE, que ahora que lo pienso, es un diptongo, por tanto, es un espondeo. Bien, es larga por naturaleza porque es un diptongo. Entonces acá tengo mi cuarto pie, que es un espondeo. Y yo les pongo acá como un llamado de atención, y es que la iot, o la I consonántica, que acá está escrita como J, como para que se den cuenta, en mayúscula nunca va a ser escrita como J, pero en minúscula, para que se den cuenta, se las pongo como J, es el doble consonante, por lo tanto sabemos que la que precede, la vocal que le precede, ¿qué es? ¿Larga o breve? Es larga. Porque una vocal seguida de dos consonantes es larga, o una consonante doble, ¿sí? Es siempre larga. Esto lo voy a repetir varias veces como para que vaya quedando. Entonces, O es larga. Por lo tanto, acá también tengo la única forma de que termine en sílaba larga un pie es que sea un espondeo. Y ya tenía la larga anterior marcada, fíjense, porque era larga por naturaleza. Y eso, si yo les diera reglas de prosodia, que nos llevaría todo el año, otras veces lo he dado, pero en pandemia es complicado, ustedes aprenderían que la primera persona del singular del presente es larga. Esa O de la primera del singular del presente es siempre larga. Esto tiene que ver con que en griego es de hecho una omega. Los verbos terminan en O como en latín, pero con una omega, que es una O larga. Entonces, siempre la primera persona del singular del presente va a ser larga. Y ya tengo ahí mi tercer pie. Tenía el sexto, el quinto, el cuarto, el tercero, me quedan 1 y 2. Me quedan 2 pies necesito armar. Ya sean largos, ya sean dáctilos o espondeos. Ahora sí me conviene irme al principio. ¿Por qué? Porque la primera sílaba del verso va a ser sí o sí que. Largo, o sea. Bien. O sea, La primera sílaba del verso va a ser larga contra toda la marea. No importa, o sea, no hay forma de que sea breve. Ningún hexámetro dactílico empieza con una vocal breve. Entonces la primera no la tengo ni que pensar. Es siempre larga. Hay otros esquemas métricos que sí empiezan con vocal breve. Por ejemplo, el endecasílabo, que es para que suele usarse en las tragedias, empieza con una breve siempre, entonces suena distinto. No sé de memoria ninguno en latín. Archaios, logos, men, anthropon, panei. Me acuerdo uno en griego que suena así, archaios, logos, men, anthropon, panei, y suena con el acento después, ¿no? Archaios, logos, men, anthropon, panei. ¿Por qué? Porque la vocal breve está siempre cambiada de lugar, es como un contratiempo en la tragedia. En cambio, en el hexámetro siempre empieza con la larga, así que no hay duda de que la primera sílaba es larga. Y ahí ya necesito decidir. Antes de decir nada, ¿alguien se anima a reconocer otra vocal, otra sílaba larga que hay acá, en este esquema de letras que nos quedan, de sílabas que nos quedan? Hay otra que es larga por regla 3, es decir, por posición. Sí, perdón, en donde dice rumque, Bien. rum es larga. Perfecto, esta es larga, ¿sí? Y fíjense que yo acá necesito hacer 2 pies, y me quedan un montonazo de sílabas, con lo cual ya debería tener la sospecha de que los 2 pies que me quedan van a ser ¿de qué tipo? ¿Dactílicos o espondaicos? Los dos, los que siguen después de ar van a ser dactílicos. Bien, los dos van a ser dáctilos, o sea, los 2 pies estos van a ser dáctilos, porque si no serían un montón de sílabas las que tengo. Claro. Yo necesito solamente armar 2 pies acá, entonces fíjense, ar, ma, vi,
rum, cue, ca. Y ahí tenemos el primerísimo verso de la Eneida que se escande así, y que se animan a que lo intentemos leer. Voy a poner los ictus para que nos acordemos. Al principio acentuamos exagerada y horriblemente la primera sílaba de cada pie para agarrarle el cantito. Después, con el tiempo, lo vamos liberando un poco. Entonces decimos, arma, vi, rum, rum, cue, cano, cano, troya, cuipri, cuipri, musaboris. musaboris. Bien, excelente, me encanta. Hay que animarse, no hay que tener vergüenza, porque además, una vez que uno aprende el hexámetro en latín, después en griego es mucho más fácil, y en griego lo van a aprender en séptimo, así que van a hacer unos grandotes ahí leyendo hexámetros en griego. Mejor aprender el ritmo ahora y ya tener más o menos la cabeza preparada cuando toque ver el hexámetro en griego. Bien. Vamos con el que sigue. ¿Alguien se anima marcando cositas en la pizarra directamente? Ah, miren, ahí tenemos un... Sí, yo me animo. Me encantó el sistema, me encantó el sistema. Esperen que ya tenemos un voluntario para el segundo. Déjenme ver que voy a pasarles el esquema que pone y así vemos que estamos de acuerdo, no, yo voy a copiar tal y cual. Me encantó cómo usó guiones y puntitos. Hermoso para usar para el chat. Pero los demás lo hacemos en el, ay, no me sale, en el, No lo copien en la carpeta todavía porque tenemos que corregir, ¿no? Esperen, vamos a... no, claro, pero los demás lo hacemos en la pizarra. yo lo estoy copiando en la pizarra, ¿lo están viendo o no? Sí, sí. Copiando en la Sí, la okay. Primero voy es a... pública, o sea, si nosotros Voy a intervenimos... terminar de copiar no, su esquema, y una vez que tenga copiado su esquema, lo corregimos. Ya me perdí. Son dos largos, ahí va. Largo, breve, breve, largo, largo. Bien, fíjense, perdón, me equivoqué. Así en realidad, espérate, justo, muy a tiempo. Muy bien. A ver. Bueno, ahí va cayendo, ahora me gusta más. Bien, déjeme que corrija esto bien, así lo pueden leer bien. Bien, vamos a corroborar. Lo primero que hacemos para corroborar es que tengamos 6 pies. ¿Sí? 1, de paso lo voy marcando los ictus para que después lo podamos leer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y que ninguno rompa regla. A ver, todas las largas sean largas. Esta larga es larga por naturaleza. Esta larga es larga por naturaleza. Esta larga es larga por naturaleza. ¿Esta por qué es larga? Esta de acá. Bus. Porque la U está seguida de dos consonantes. Perfecto. Regla 3. La U está seguida por dos consonantes. Esta porque es larga. Porque está seguida por dos consonantes. Bien, oficialmente esa dato es larga por naturaleza, y ahí también aprendemos, otra regla de prosodia dice que los ablativos singulares de primera y segunda son largos, y esa regla nos va a ayudar un montón a distinguir casos, ya lo vamos a ver en algún momento, pero justo acá coincide que también está seguida por dos consonantes. De todas formas, acá, ojo, porque las dos consonantes que siguen son muda con líquida, que la mayor parte de las veces funcionan como si fuera una sola consonante, y conforman lo que se llama, y nos vamos a ir acostumbrando con el tiempo, positio debilis, que es que no funcionan como dos consonantes convirtiendo en larga la sílaba, ¿sí? Pero eso pasa a veces, le vamos a prestar atención en su momento. Por suerte, la O de fato igual era larga por naturaleza. Y esa es larga por naturaleza, y esta ¿por qué es larga? Am, de Italian. Porque empieza... Bien, porque termina en M y empieza en F la siguiente, o sea que está medio corrido, debería estar sobre la A, ¿no? Pero esta sería dos constantes. Muy bien ahí.
Bueno, entonces la leemos. ¿Alguien se anima a que la leamos de una o la leo yo primero? ¿La leemos de una? Marcado los ictus. Intentamos. Italian Patophrobus Lavina Huevenit. Bien, fíjense que nos sorprende este espondeo de acá, y me quedo todo medio corrido el esquema a mí. Nos sorprende este espondeo de acá, ¿no? Uno empieza, Italiam Patophrobus Lavinaque venit, ¿no? A veces los espondeos nos sorprenden porque le agarramos la mano a los dáctilos, y queremos todos dáctilos. Bien, vamos a intervenir los últimos dos. Hacíamos una cosita más antes que termine la clase. Bien, a ver, ¿quién se anima a ir metiendo mano? En el bis superum. Empecemos por el final si quieren. Tenemos al final la larga por naturaleza, o sea que acá empieza mi último pie. Y esta que va a ser siempre larga, ante la duda, ¿no? En realidad, bueno, justo acá podría ser breve, pero voy a decir la forma en la que hice la 4 después. Sí, sí, pues. Bien. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos el quinto pie. Fíjense que el quinto pie de nuevo acá se cumple que es dáctilo, ¿no? Bueno, ahora veamos si en este caso, en el 3 también se cumple que el quinto pie es dáctilo. A ver, ¿alguien me ayuda a armar ese dáctilo del quinto pie? Tenemos una larga por naturaleza acá. ¿Y cuáles son las dos breves? Nis y ob es la otra breve. Bien, bien. Vamos a tener esta tendencia que el quinto pie sea dáctilo. Y ahora sí, tenemos una larga por naturaleza acá, con lo cual ya sabemos que el cuarto pie va a ser, sí o sí, espondaico. Bien, espondaico. Y con lo cual esta sí o sí tiene que ser larga, pero además podemos justificar que es larga porque está seguida de dos consonantes, ¿no? Sí. Y después, ahora sí nos vamos al principio, tenemos la larga que siempre por defecto es larga, ¿y qué sigue? ¿Puedo marcar dos sílabas largas ahí en ese mismo Y verso? marca todo lo que quieras. Ahí marqué una larga. Bien, ahí tenemos una larga, excelente. Me encanta que aparezcan sus letritas ahí interviniendo en la pizarra. Sí, perfecto, me encanta eso busco, que intervengan en la pizarra tranquilas. Tenemos esas largas, muy bien, side by. Y acá hay una larga, entonces, bien, exacto. Vi superum. ¿Y ahora dónde separamos? Exacto, muy bien. ¿Y ese tercer pie nos queda? Muy bien. ¿Lo leemos? Bien, controlamos que sean 6, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente, muy bien. Vamos con la lectura. Les marco los acentos. Bueno. Vamos. 1, 2. Vi superum memorem iram. Bien. Vi superum saevae memorem non iram. Bien. Ay, no tengo mi lista a mano para recordar cómo le gustaba que le dijeran a José Luis Maximiliano Díaz, pero puede decirnos el esquema de la línea del verso 4, lo tiene listo, pidió hacerlo. ¿Estás ahí, José Luis, escribiendo? En el chat puso. ¿Cómo? Sí, en el chat, ahí lo puso, listo, genial, genial, ahí está, vamos. Lo copiamos, a ver. Web de
Bien, un verso casi perfectamente dactílico, excepto que tiene el primero espondaico. A ver, corroboramos que sean 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Y tenemos larga por posición, ¿sí? Seguida de dos consonantes. Larga seguida de dos consonantes. Larga por naturaleza y posición a la vez. Larga por naturaleza, ablativo, ¿sí? Terminación en ablativo siempre larga. Larga por posición seguida de dos consonantes. Larga por naturaleza. Y lo demás, no hay nada que indique lo contrario. ¿Alguna duda respecto de la canción que he hecho que está perfecta? Le voy poniendo los acentos. No. Bien. Y lo leemos. Sí, una pregunta, profe. Este Google Jamboard después queda para que copiemos en la carpeta. Sí. Después les voy a poner el key de todos los ejercicios que vamos haciendo. Sí. Ah, bien. O sea, les puedo poner esto así de prolijo o les pongo directamente prolijamente resuelto el ejercicio en el aula. Ah, bien. Bien. ¿Leemos este 4? Sí. Vamos. Fer, Inferret Puedeo latio genus latinum. Bien, la clave está en prestar atención al principio a esos exagerados acentos, ¿sí? Son exageradísimos y al principio, si un romano nos escucha, le diría, ¿qué está diciendo este loco? Pero así nos ayuda a recordar el esquema. Inferret quedeos latio genusum latinum. Después uno va bajando ese acento y vamos a ver que eventualmente va a sonar mucho más natural. Excelente, han participado muy bien en la expansión de estos versitos. Quiero, antes de que termine la clase, ver una cosita más, así que después les dejo una práctica de canción. Para que, déjenme dejar de compartir esto y volver a la presentación. Ahí está la presentación de griego, no sé por qué no la otra. Bueno, voy a cerrar la presentación de griego porque se quiere presentar solo esa. Ahí va, ahí aparece. Bueno, desde la diapositiva actual, perfecto. Este fue nuestro primer set. Ahora, acá lo que les ponía, y es lo que vimos recién, pero es que es algo que tenemos que tener en cuenta sí o sí, por eso quería que lo viéramos antes de que termine la clase, que es esta cuestión de la elisión. Cuando una vocal breve, o una vocal breve seguida de M, como esas terminaciones en am, típica de los acusativos, al final de una palabra está seguida por otra palabra que empieza con vocal, la vocal final de la palabra anterior o toda esta sílaba se borran, se eliden, no se cuentan en la escansión, no cuentan como una sílaba más y no se pronuncian, ¿sí? Para eso, fíjense, acá, esto lo vamos a hacer todos juntos para poder terminarlo. Yo después se los voy a poner igual en blanco y después la resolución para que ustedes practiquen, pero como para que veamos. Si yo tuviera que cambiar estos versos, me gusta siempre empezar por el final. Con esto yo tengo el espondeo final. Lo voy a hacer abajo porque arriba con el rojo no. Sí. Una pregunta, ¿está en Sí. el Google Jamboard o no? ¿Quieren que lo ponga en el Jamboard a este? Lo ponemos. Así lo hacemos entre todos. Claro, me encanta. Perfecto. Yo pues estaba medio cansado. Vamos. Y nos vamos al Jamboard. Y ya se los presento al Jamboard directamente. Bien. Ahora lo pongo más grande.
Bueno, ahora estamos en el Jamboard, ¿sí? Es todo lo mismo, lo único que vamos a practicar ahora es que a veces algunas sílabas finales las tenemos que borrar directamente, tachar, elidir. Van a ver que existen mecanismos muy similares en la métrica castellana para que nos dé la suma eventual de la métrica, ¿no? Entonces voy a empezar por el espondeo final. Vayan interviniendo si quieren. Hacemos el dáctilo anterior, el dáctilo del quinto pie. ¿Vamos bien? Ahí está la larga, entonces, excelente. Ahí tenemos el dáctilo del quinto pie. Y ahora podemos o seguir así o irnos al principio. Excelente. Ahora nos vamos al principio, porque si no se vuelve complicado seguir de atrás para adelante. Está Pablito ahí interviniendo. Vayamos al principio, Pablito. Empecemos con la sílaba larga, inicial. Hasta el cuarto pie podemos hacer en reversa, pero después ya nos conviene ir al principio. Bien, ahí que tenemos. Profe, ya actualicé la página y no sé por qué no me aparece eso. Me parece lo que estábamos viendo antes. Fíjate arriba donde está mi manito ahora que dice mostrar barra de marcos. Hay páginas. Andate a la página 2. Ah, ok, gracias. Perdón, también vamos aprendiendo todos en este camino de la virtualidad. Encontré en la Jam una herramienta muy útil que se parece a la pizarra porque la podemos intervenir todos y está buena. Lo que tiene es que cuando uno está en el celu es un poco incómoda, pero bueno. Bien, a ver, Pablito, ¿te animás con el primero? El primer pie, ¿qué será? Espondeo, dáctilo. Excelente. Listo. Ahora, bien, ahí lo separamos. Y ahora tenemos, ¿este mul es largo o breve? Larga. Bien, larga porque está seguida de dos consonantes. Sí. Bien, larga. Y fíjense que yo tendría acá diría multum Perdón. ille et, sí. Perdón. ¿Cómo es que está, cómo que es larga? Porque si está, ¿dónde está la otra consonante? La L y la T. Pero esa T no es que no cuenta. No, la T sí cuenta. Lo que va a caer, vamos a ver que es la sílaba ¿sí? Pero vamos a cuenta que no hay nada tachado. Tendría multum ille et ter. Me quedarían 6 sílabas. Y me quedan en realidad 1, 2, 3, 4, 2 pies. Con 6 sílabas, ahí sería muy difícil armar 2 pies correspondientemente, sobre todo cuando esta de acá, ¿qué es? ¿Larga o breve la I? Está seguida de dos consonantes. Bien, es larga. Fíjense, si yo hago esto, ahora yo les he tachado las que hay que dividir, pero si no estuvieran tachadas, fíjense qué pasa. Esta también es larga, porque está seguida de dos consonantes. Las dos T. Entonces yo ahí ya con eso tendría mi 6, 5, 4, mi tercer pie. 3, 4, 5, 6. O sea que, y acá encima yo tengo una larga y otra larga, y en el medio me quedan 2 sílabas. Por naturaleza serían breves. Y sería como rarísimo un esquema que no tengo nunca, larga, breve. Para eso existe la elisión, que si no me doy cuenta, la voy a terminar notando por fuerza siempre, porque me va a quedar un lío el hexámetro. Y es que, cuando una palabra termina en em, am, y sigue otra que empieza con vocal, esta sílaba directamente cae. No se cuenta ni en la métrica ni se lee. O cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal, también la vocal anterior, siempre la final, es la que cae. Ya vamos a ver un caso muy excepcionalísimo en el que es la última, la primera la que cae, pero acá fíjense, termina en vocal, empieza en vocal, cae la vocal final. Pensé que eso era mucho más transparente. Por ahí. Y acá también, termina en am, em, y empieza en vocal, cae la anterior. Fíjense cómo voy a leer este verso, voy a leerlo así. Litoramul ilet, ¿sí? Vamos a sacar los resaltados porque está tanto. Y me voy a ir con el lapicito acá. Litoramul ilet terris yactatus et alto. Si no es tan común que haya tantas elisiones en un verso. Puede haber más igual, pero
En general va a haber una. Litora multileteris yactatus et alto. Esto es lo que nos va a costar más al principio, ¿sí? Aquellos versos que nos van a generar más dolores de cabeza van a ser estos que tengan elisión, que nos van a estar dando sílabas de más y no vamos a saber cómo hacer si yo no se las tacho antes, ¿no? Y porque además no vamos a querer leer litora multumileteris, y ya se me va a ir larguísimo, ¿sí? Hay que acordarnos de a poco, uno le va agarrando la mano y entonces dice litora multileteris yactatus et alto. El siguiente tiene una sola elisión. Lo hacemos rapidito. Empezamos con el espondeo del final. El quinto pie. ¿Quién lo escande? Bien, excelente ambos. Quienes están interviniendo en la pizarra. Vamos con lo que sigue. Bien, dum es larga porque sigue dos consonantes. Dus es larga, muy bien, con lo cual te tengo ahí un pie. Y ahí me conviene al principio, si quieres, Pablito, pero si no, puedes seguir así, que está bien. Muy bien. Perdón. Está bien, te van pisando los talones. No, pueden agarrar el que sigue también si quieren, que tiene una sola elisión, así que no es muy difícil. Bien, ahí tengo, uy, un dáctilo, Pablito. Me estaba fijando si estaba bien, porque he dudado. Está perfecto, lo que si está bien nos queda resolver ese segundo pie. Que son los dos largos. Que son los dos largos, porque seguidos de dos consonantes, bien. Y lo que ha pasado es que esta E es la que se elide y... Entonces queda como una sola sílaba. Sí, perfecto. No, no queda como una sola sílaba, sino que cae la E. Estoy ahora viendo lo que están haciendo abajo, Roma. Sí. Ahora vamos al principio, Meli. Vamos al principio, así no nos confundimos. No está mal lo que vas haciendo. Empecemos al principio, con la primera sílaba larga. Bien, la segunda es larga por naturaleza porque se las marqué yo. Y entonces ahí tenemos eso. Acá hay algo raro. No, bien, a ver. Meli, por las dudas, esa breve va sobre la E, ¿no? Porque la U de la Q no cuenta. Está bien que uno por ahí se le corre. Sí, pero perdón. Ay, si no lo por borro. las dudas lo aviso, no vaya a ser, pero bien. Porque a mí también se me corre el esquema de escribir nomás. Bien, y seguimos. Esta es larga por naturaleza. Pero fue Sí, esta es breve. breve. Sí, solo que no le di tiempo de corregirla, lo borró y la llevo así. Bien. Esa, Ahí tenemos el problema. Bien, ahí tenemos el problema. Creo. Ahí tenemos el problema, ya lo vamos a resolver. Vamos a ver qué pasa si tuviéramos este esquema así, ¿no? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pies, pero tenemos uno acá que... ¿Qué pasa? ¿Esa es larga o breve? Esa A es larga, ¿por qué? Porque está seguida de dos consonantes. Sí. Entonces, es por eso que nos vamos a acordar, esperen que busque la gomita, esta es larga, y acá esta cue, este cue, está seguido de vocal, entonces esta es la que cae, y esta se escande como larga, ¿sí? Y entonces, ¿cómo quedaría esto leído? Pero está re bien, ¿sí? Ahí siempre se nos va a armar el lío en la parte de la edición, es normal. Albanique patres at Qualtaimonia Romae, ¿sí? Está perfecto esto hecho porque como son diptongos son todas largas, que ahí puso un signo de pregunta, ¿sí? Albanique patres at Qualtaimonia Romae, ¿sí, Pablito? ¿Por qué acá dice que TR es una sola consonante si son dos consonantes? Porque Acá TR, donde es. sí, porque Sí. en una de las reglas
en una de las reglas que vimos para separación en sílabas, anotamos que cuando un grupo de consonantes estaba formado por una consonante muda, sí. B, D, G, T, D, T, C, ya se las voy a anotar, oficialmente son todas las labiales, son los labios D, T, E, D, las dentales, y las guturales G, una muda, seguida de una líquida, que son L o R. En general, funcionan como una consonante y hacen lo que yo les puse recién, que se llama positio debilis. O sea, no vuelven larga la sílaba anterior, como bien escandieron acá, ¿sí? Patres es breve, a pesar de que tiene el ATR ahí, ¿sí? Entonces, albanique patres, ad qual taimonia Romae. Bien. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, genial, excelente. Hemos logrado justo en tiempo y forma aprender un poquito de las canciones. No es que con esto lo tienen todo al lado, ¿no? Pero bueno, lo que yo voy a hacer es subirles al aula estos 2 primeros sets de ejercicios para que, en blanco, para que los intenten hacer de nuevo tranquilos en sus casas y con la solución que hemos estado trabajando acá. Y les voy a subir todo un discurso de Juno, precioso, que después lo podemos traducir, pero para que practiquen durante una serie consecutiva seguida de versos la escansión, ¿sí? Les voy a poner eso por lo pronto. Y avanzan con la lectura del libro 1 de Eneida en castellano y la guía de lectura para el lunes que viene, que ya les voy a corregir bien la fecha entonces, porque yo con los calendarios me voy ahí, o siempre voy pasando las fechas, no pasa nada. Pero para el lunes que viene me parece una fecha decente para que terminen de leer el libro 1. Es la primera mitad del libro 1, ¿sí? No se vuelvan locos, ¿eh? Por si no han leído bien la consigna, la guía de lectura es solo la primera mitad del libro 1, 418 versos. Les vamos a poner una guía para la segunda mitad del libro 1. Y la semana que viene ya nos encontramos presencialmente y vamos a terminar, quiero que terminemos en conjunto los primeros 11 versos de la Eneida, que es como si fuera el primer gran proemio de la Eneida, y ya después vamos a ir empezando a soltar un poco las riendas, a ver cómo les va saliendo solos, mientras vamos metiéndonos de a poco en la gramática y sintaxis que nos hace falta para ir leyendo los versos virgilianos. ¿Sí? Pero el hacer en conjunto estas primeras partes, estos primeros versos de la Eneida, de paso vamos repasando algunas cositas, desempolvando un poco la gramática latina, etcétera, etcétera. Bueno, ya nos fuimos un minuto de la hora, así que no quiero quitarles más tiempo. Muchas gracias por participar. Si tienen alguna duda me la hacen ahora o por el aula virtual y seguimos en contacto hasta la presencialidad de la semana próxima. ¿Algún problema ahora? No. Bueno, genial. No, muchas gracias, profe. Profe. Gracias a ustedes por participar, por involucrarse en la clase y cuídense mucho esta semana. Chao, chao. Adiós, Gracias, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.